Versículo 1 al versículo 5. Y dice la palabra de Dios, voy a usar la versión Reina Valera 60, de la siguiente manera. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Vamos a ver. Padre Celestial, en el nombre de Cristo, te doy gracias y honro tu nombre. Te suplico, Padre Celestial, que tengas a bien en esta mañana visitarnos y a la luz de tu palabra edificar nuestras vidas, edificar nuestros corazones. Te pido por cada una de las personas aquí presentes, de los invitados, de los amigos y de los hermanos que estén aquí, suplicando, Señor, que estemos en tus manos, que me llenes con tu Santo Espíritu, que, Señor, tu palabra sea predicada con poder, de tal manera que haga efecto en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque eres bueno y de antemano por lo que tú vas a hacer. A ti es la gloria y la honra, en el dulce nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. ¿Sabe cuál es el tema de este mes, de lo que estamos hablando? ¿De qué? Idolatría y sectas, este mes. He titulado a este sermón, esta mañana, Conceptos bíblicos sobre la idolatría. ¿Vale? En esta mañana vamos a platicar un poquito de lo que es la idolatría o qué dice la Biblia sobre todo esto. Este pasaje comúnmente es conocido como los 10 mandamientos, ¿es cierto o no? ¿Sí o tu Biblia no dice eso? A ver, vea tu Biblia, a ver, voltea y léelo si dice 10 mandamientos. Ok. ¿Quién escribe los 10 mandamientos? ¿Quién? No. Dios. ¿Con qué los escribe? Con el dedo, ¿sale? ¿En qué los escribe? Oye, pero dice la Biblia que cuando baja Moisés del monte, cuando estaba hablando con Dios, que las rompe, ¿sí o no? ¿Esto es bueno o es malo? ¿Es malo? ¿Sabes que prefigura algo que sucede en nuestra vida eso? ¿Sabías esto? ¿O no? Bueno, yo no la rompo, no sé si ustedes. Pero tiene un simbolismo esto. ¿Dónde estaba escrito la ley en ese momento, los 10 mandamientos? En piedras. Cuando Moisés la rompe, muchos creen que significa que es nuestro corazón, que necesita ser quebrado porque está escrito la ley en tablas de piedra. Pero por eso después diría Ezequiel que ya no estaría escrito sobre piedra, sino ¿sobre qué? Sobre carne. Entonces, qué bueno que se rompieron de esa manera y así es necesario que acontezca en mi corazón. Si tengo un corazón de piedra, que Dios lo rompa para que su ley esté escrita ya no en piedra, sino en tablas de carne. Ahora, con respecto a todo esto, dicen los 10 mandamientos, no tendrás dioses ajenos, ¿qué? Delante de mí. Y quiero iniciar contestando una pregunta. ¿Qué es un ídolo? O en otras palabras, ¿qué es la idolatría? ¿Qué piensan ustedes, hermanos que hoy nos acompañan? ¿Qué saben sobre todo esto? ¿Qué es un ídolo? ¿Qué es la idolatría? ¿Qué saben o no saben nada de esto? Una figura de yeso, de madera, de bronce, ¿qué más? De oro, ¿qué? Estampas. Ok. Voy a contestar esta pregunta de dos vías o de dos maneras. La primera es la respuesta física. Ciertamente lo que ustedes están diciendo. El ídolo físico es literalmente un objeto de culto.
que es creado para adorarle, sea de madera, de metal, sea algo natural, como el sol. ¿Sabes que en Egipto se adoraba el sol? Pero ¿sabes también que se adoraba en Egipto el río Nilo? ¿Vale? Era considerado un dios, algo a lo que se le rendía culto. Un becerro de oro, como Éxodo capítulo 32. Alguna imagen, algo tallado, ante lo cual se le rinde veneración, se le teme, se le ofrenda y se le adora, ajeno a Dios. Esto es un ídolo en el aspecto físico. Sin embargo, en esta mañana no me importa hablarte de lo físico, sino me importa hablarte de lo espiritual. Y déjame decirte que ajeno a una imagen, ajeno a una figura o ajeno a una estampa, hay ídolos que tienen que ver con lo espiritual. Por ejemplo, tiene que ver con lo que no se ve. ¿Sabes que este mandamiento está ligado a los otros 9? ¿Sabes que si tú rompías cualquier otro mandamiento, a fuerzas tenías que romper este? ¿Sabías esto o no? Este mandamiento que dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Ahora dime otro mandamiento que te sepas de estos. ¿No qué? No robar. No robarás. Fíjate, analiza esto. Si tú rompes cualquier otro mandamiento, tuviste que haber roto este. Cuando dice que no, ¿cuál me dijeron? No robar. No robarás. Cuando tú robas, significa que tu Dios es el dinero. Cuando dice otro mandamiento, no cometerás adulterio, significa que tu Dios es la sexualidad. Cuando dice la Biblia, no mentirás, significa que tu Dios eres tú mismo, porque estás buscando una mentira para quedar bien parado. Todo mandamiento de los 10 mandamientos que es roto, previamente tuvo que haber sido roto con eso. Tener dioses ajenos delante de Dios. Y yo quiero hablar sobre lo espiritual. Tuviste que haber roto previamente. Por ejemplo, dice un mandamiento, guardarás el día de reposo, ¿sí o no? Pero cuando tú lo rompes, estás diciendo que tu Dios, ¿quién es? El trabajo. No, ¿cuál la flojera? El trabajo. ¿Sale? Alguien dijo acerca del ídolo, fíjate bien, que es lo que tu mente y tu corazón te llevan sin hacer ningún esfuerzo. El ídolo es a lo que tu mente y tu corazón te llevan sin hacer ningún esfuerzo. Este es el ídolo. ¿Sabes con qué relaciona la Biblia la idolatría? Con adulterio. ¿Has visto que en el Antiguo Testamento Dios dice son un pueblo adúltero? Gente adúltera. ¿Por qué? Porque tenían otros dioses. Dios había entablado un pacto, una relación de Él como Dios, pero al mismo tiempo esposo, y nosotros como su pueblo, pero al mismo tiempo, ¿qué? Esposa. De tal manera que cuando Dios veía que la gente se iba tras otros dioses, les decía, son personas adúlteras. Han adulterado. Era el pacto con Dios, donde tú cambiabas a Dios. Es el ídolo, literalmente es ante eso que cedes y te inclinas, sea voluntariamente o no. Hay ídolos ante los cuales tú cedes voluntariamente, hay ídolos ante los cuales no, pero simple y sencillamente cedes y te estás rindiendo. ¿Cuáles son los ídolos de los tiempos de antes? ¿Has escuchado de Baal, Mamón, Quemos, Astarte? El Antiguo Testamento está lleno de esto. ¿Cuáles son los ídolos de hoy en día en la iglesia cristiana? Tengo una lista. No voy a pasar lista, no te preocupes. Estoy hablando de otra persona que no eres tú. El dinero es un ídolo.
El sexo. Soy un ídolo. Cuando busco hacer solamente mi beneficio, cuando busco solamente mi placer. El trabajo, hermano, se vuelve un ídolo. El conocimiento se vuelve un ídolo. El deporte se vuelve un ídolo. La comida. Tú puedes ver a el apóstol Pablo diciendo en una carta, el Dios de ellos es el vientre. ¿Algún grupo, ya se fueron los adolescentes? Estaba visitando en alguna ocasión un hogar y estaban viendo la tele. Los visité a las 5 de la tarde. ¿Qué programa crees que estaban viendo? La Rosa de Guadalupe. ¿Vale? Y hubo un programa que me llamó mucho la atención, porque iba a venir un joven que se llamaba Justin Bieber. Ese era el programa. Y una jovencita había puesto por internet el siguiente anuncio: cambio mi virginidad por uno. Ese era el programa, ¿eh? Cambio mi virginidad por unos boletos del concierto de Justin Bieber. Y yo dije, cuánta realidad hay, es que hoy en día nuestros jóvenes están idolatrando a fenómenos musicales. O sea, si tú le dices a un joven, ¿te importa lo que diga Dios? No. ¿Te importa lo que diga... ¿Qué grupos, a ver, somos de ahorita? One Direction, Big Time Rush, y Justin Bieber. ¿Sí o no? A ver, levante la mano a quién le gustan esos grupos. Y lo que digan ellos sí importa. O sea, lo que diga Dios no importa, pero lo que digan ellos, ¿qué? Sí importa. ¿En qué se ha constituido? En un Dios. Estos, amados hermanos, son nuestros dioses. Estos son los dioses de hoy en día. Y quiero platicar contigo, platicar en esta mañana qué dice la Biblia o qué dice Dios con respecto a este tipo de idolatría. Yo sé que a lo mejor muchos de nosotros no batallamos con venerar una imagen, yo sé que a lo mejor no batallamos con hacer un ídolo de madera, pero ¿qué sucede verdaderamente con los ídolos que albergas en tu corazón? Con los que nadie ve, con los que nadie sabe, pero que tú en tu corazón, en lo más profundo, sabes que cedes y que hoy en día tienes que postrarte y ceder ante algo que hay aquí en tu corazón. Quiero contarte una historia que a lo mejor ya conozcas. ¿Has escuchado acerca de la mitología griega? ¿Ya han escuchado o nada más escuchan Justin Bieber, One Direction? Hubo una historia que aparece escrita por Homero. Se llama La Ilíada y la Odisea. ¿Es cierto esto? Y dentro de esta Ilíada y la Odisea hay una historia que me parece particular, que me parece interesantísima para tocar el punto que quiero que me entiendas. Había dos reinos y el de aquí le gustaba a la esposa del de allá, Arquelao, y le gustaba a una mujer que se llamaba Helena. ¿Sabes de dónde? De Troya. Y para intentar hacer el hurto o el robo de esta mujer, fueron muy ingeniosos. Dijeron, hagámonos un caballo gigante de madera. Y lo fueron empujando hasta la puerta de la ciudad y tocaron. Y cuando abrieron los guardias de la ciudad, dijeron, ¿qué es esto? Y les dijeron, es un presente. Y se empezaron a ver unos a otros y dijeron, por fuera es muy hermoso y es grande y es magnífico, de tal manera que si lo tuviéramos en nuestra ciudad seríamos recordados y seríamos famosos. De tal manera que meten el caballo a la ciudad, pero justo en la noche algunos guerreros salen de este caballo
y matan a gran parte de la ciudad y se llevan a la dicha mujer. Hermanos, ¿dónde estaba el problema del caballo de Troya? ¿En su apariencia? ¿En lo externo? ¿O en el interior? Porque a veces vives tu vida como que por fuera todo va bien. Vives tu vida así como que dando una apariencia, como que pues yo soy cristiano, ahí me la llevo más o menos, vivo bien. Sin embargo, algo interior está mal. ¿Qué es ese ídolo ante lo cual estás cediendo? ¿Qué es eso que está conquistando tu corazón que no es Dios? Y en esta mañana quiero hablarte de 3 cosas que dice la Biblia con respecto a la idolatría. 3 conceptos que enseña la Biblia sobre la idolatría. En primer lugar, el primer concepto sobre la idolatría, según Dios, es que es abominación. ¿Vale? El primer concepto que da la Biblia sobre la idolatría es que es abominación. Y al menos tengo 2 razones para decirte por qué es abominación. En primer lugar, porque Dios es celoso. ¿Qué dice el capítulo 25 de Éxodo? ¿Alguien que me ayude a leerlo con voz fuerte? En vista del éxito no obtenido, yo lo voy a leer. Sí, José Luis. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso. Hasta ahí. ¿Soy qué? Celoso. Dios llama abominación la idolatría porque Él es un Dios celoso. Y entiéndemelo bien, aunque tiene su parte física, cuando Dios dice soy celoso, significa que ante lo que tú te estás postrando, en tu corazón, Dios dice yo no quiero compartir tu amor, yo no quiero compartir tu devoción con eso. De tal manera que si hay una persona que dice, para mí mi Dios es el sexo, y ante el sexo me postro, Dios dice, yo soy celoso y no quiero compartirte a ti con eso. O cuando la gente dice, mi Dios es el dinero, dice Dios, o decídete, o el dinero, o yo porque soy un Dios, ¿qué? Celoso. Tú puedes ver al profeta Elías en el primer libro de Reyes, cuando está en el monte Carmelo, y le dice al pueblo de Israel, ¿hasta cuándo claudicaréis entre 2 pensamientos? Si Baal es Dios, seguidle, pero si Jehová es Dios, seguidle y servidle a Él. De tal manera que cuando yo en mi corazón, en lo íntimo de mi vida, cedo ante algo, Dios me está diciendo, yo soy celoso, yo no comparto mi vida, yo no comparto mi gloria, con nadie. Dice Jesús que nadie puede servir a 2 amos porque con uno quedará mal. ¿Tienes un Dios ajeno a Dios? Déjame decirte que no puedes durar mucho tiempo en esa condición. O te vuelves un idólatra completo y le dices a Dios, ya no quiero nada contigo. O le dices a Dios, ayúdame porque estoy cediendo ante este ídolo de mi corazón. Pero no puedes permanecer por mucho tiempo en medio. O eres de aquí o eres de allá. Dice Santiago capítulo 1, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus... ¿Sí dice así la Biblia o no? ¿Es inconstante en qué? En todos sus caminos. Cuando Dios le habla a una iglesia, le dice, ojalá fueras frío o caliente, pero por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. Entonces, hermano, cuando nosotros cedemos ante un ídolo, estamos diciéndole a Dios, pues mira, quiero a este para esto y a ti para esto. Y Dios dice, no te equivoques, no soy un genio de la lámpara. No está Dios para servirte a ti, sino nosotros para servirle a Dios. Pero Dios le llama abominación.
Si yo estoy cediendo en mi corazón ante algún tipo de idolatría, a mí me gusta mucho el fútbol. ¿Sabían esto? Y durante muchos años jugaba, ¿sabes qué día? Los domingos. ¿Sabes a qué hora? En la mañana. Cuando recién iniciaba mi cristianismo. Y había días que se me hacía fácil, ¿sabes qué? No ir a la iglesia. ¿Quién era mi Dios, hermano? El fútbol. Y yo tuve que decir, me tengo que decidir. Entonces, opté por varias cosas. Primera opción, volverme sabatista. Dije, no, pues no. Segunda opción, pues dejar mi ídolo y volverme hacia el Dios verdadero. La pregunta es, ¿qué es tu Dios? Y si hoy en día le estás venerando, ¿qué es tu ídolo que tienes aquí en tu corazón? Segunda razón por la cual dice que es abominación. Pablo lo relaciona con el reino de las tinieblas. Esto tiene que ver un poco más con lo físico, pero aprovechando que se viene la fiesta de Halloween, quería comentártelo. ¿Qué dice primera carta a los Corintios capítulo 10? Primera carta a los Corintios capítulo 10. ¿Estás ahí? Sí. ¿Qué dice el versículo 19 y 20? Dice Pablo, ¿qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican a los demonios, ¿qué? Los sacrifican, te lo repito, lo que a los ídolos se sacrifica, dice la Biblia, a los demonios se sacrifica y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Esta tiene su parte física, pero también su parte espiritual. Cuando hay una práctica de ofrecimiento a algo hacia un ídolo, te guste o no te guste, te parezca o no te parezca, la Biblia dice, estamos participando en el reino de las tinieblas. Fíjate, hoy en día, en el Día de Muertos, ¿cuál es la práctica? No el Halloween, el Día de Muertos. ¿Cuál es la práctica? ¿Para quién? A los muertos. ¿Pero a todos los muertos? ¿A quién? A un familiar. A mi familiar. Ok, ¿tú sabes que la Biblia condena la consulta a los muertos? Levítico dice, no consultaréis a los muertos. De tal manera que cuando yo digo, te voy a poner su molito, te voy a poner su mezcalito, su purito. ¿Qué más le pone usted? A ver, ¿es todo lo que usted le pone? Idólatra, les voy a decir. Todo lo que antes de conocer a Cristo hacíamos, ¿vale? Hacíamos. Bueno, yo nunca hice. Yo, desde que nací en una familia tradicionalmente cristiana. No eran así muy devotos, pero tradicionalmente eran cristianos. Espero que cuando suba este video, mi papá y mi mamá no vean este video. Pero era la práctica que tenían. ¿Sale? Así como que entre que sí y entre que no. Pero el punto es que muchos antes de Cristo teníamos otra creencia, otra práctica, otra tradición, y hacíamos cosas ajenas totalmente a la Biblia. Entonces, cuando Pablo dice que detrás de los ídolos hay algo, situación demoníaca, ¿vale? Ahora, vamos a analizar un poquito el contexto. ¿Qué propuesta le dio la serpiente a Adán y a Eva para que comieran del fruto? ¿Ser qué? Ser como Dios. ¿Cuál es la esencia de la idolatría? Buscar un Dios. Y cuando la serpiente le dice, serás como Dios, le está diciendo, tú vuélvete tu propio Dios. ¿Idolatría o no? ¿Quién estaba detrás de esto? Cuando tú estás cediendo ante una situación de ídolo en tu corazón, el que está no estoy hablando de que estés poseído, pero el que está detrás de todo esto es el demonio que está buscando que tú te alejes, que tú te desvíes y te extravíes del camino de Dios. Entonces, es abominación por dos aspectos.
En primer aspecto, Dios es celoso, y en segundo, estamos entrando a un terreno del reino de las tinieblas. Por esta razón, la idolatría, amada iglesia, no es correcta, es abominación. Y me refiero a la espiritual, no quiero hablar de la espiritual, no me voy a enfocar al otro, sino al aspecto del ídolo en tu corazón, al aspecto de qué hay en tu vida que se está constituyendo en un Dios. Amén. Segundo lugar, primer concepto sobre la idolatría, ¿qué? Es abominación. Segundo concepto sobre la idolatría, es facultad de Dios vencerla. Acompáñenme al primer libro de Samuel, capítulo 5. Primer libro de Samuel, capítulo 5. ¿Ya lo tienen? Primer libro de Samuel, capítulo 5. Está antes del capítulo 6. Para tu fácil búsqueda. ¿Estamos todos ahí? Dice, cuando los filisteos capturaron el arca de Dios, la llevaron desde Ebenezer a Asdod, y tomaron los filisteos el arca de Dios y la metieron en la casa de Dagón y la pusieron junto a Dagón. Cuando al siguiente día, los de Asdod se levantaron de mañana, he aquí que Dagón postrado en tierra delante del arca de Jehová, y tomaron a Dagón y lo volvieron a su lugar. Y volviéndose a levantar de mañana, el siguiente día, he aquí que Dagón había caído postrado en tierra delante del arca de Jehová, y la cabeza de Dagón y las 2 palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral, habiéndole quedado a Dagón el tronco solamente. ¿Qué quiero decirte con esto? Vamos a hacer una pequeña conversión. ¿Sabes qué es una conversión? ¿Sí sabes o no sabes? ¿Qué es una conversión? Adaptas algo y quitas algo. Ok, básicamente. Hay un dios aquí que se llama ¿cómo? Dagón. ¿Sabes cómo era este dios Dagón? Se cree, algunos comentarios hablan de que era un cuerpo de hombre con cabeza de pescado. ¿Sale? Y ese Dagón en esta conversión va a representar el ídolo en tu corazón. ¿Sí o no? Pero también va a haber otro objeto interesante. ¿Cuál? ¿El arca de qué? De Jehová. ¿Y qué representa, amada iglesia, el arca de Jehová? La presencia de Dios. Ahora, vamos a cambiar el lugar donde se suscitó por tu corazón. Te voy a contar cómo va la historia. Capturan el arca, que es la presencia de Dios, y la llevan a un templo. Y dicen estos idólatras filisteos, pues voy a poner a este Dios a ver si aquí también me ayuda. Y pone a Dagón y pone el arca y se van a dormir, y al otro día Dagón está ¿cómo? Tirado. Y dicen los filisteos, a lo mejor hubo un terremoto, o a lo mejor su templo estaba por donde pasaba la autopista México-Querétaro, y cuando vibró ¿qué? Se cayó. Dijeron, pues vamos a levantarlo. Pero al otro día llegan y ya no solamente estaba tirado, sino literalmente le habían cortado la cabeza, le habían cortado las manos y estaba postrado. ¿Qué está queriendo decir Dios tras líneas? Yo soy poderoso para vencer toda situación de ídolo. No hay Dios fuera de mí, yo puedo vencer. Y cuando esto se da en tu corazón, tienes que entender este principio. Cuando Dios o cuando la presencia de Dios está en una vida o está en un corazón, tiene la facultad y tiene el poder para derrotar y para someter ante todo ídolo que hay en tu vida o que hay en tu corazón. Si mi ídolo es el cigarro, si mi ídolo es un deporte, si lo que sea mi ídolo en mi corazón, cuando llega Dios a mi vida, llega Dios a mi corazón, dice Dios, yo lo puedo someter, yo lo puedo vencer, yo lo puedo inhabilitar para que única y sencillamente alguien reine en ese corazón. Mira, hay un error hoy en día en la iglesia cristiana.
Mucha gente piensa, no ha sido vencido. Esta es la idea de hoy en día, que tú no puedes librarte del poder del pecado. ¿Esto es correcto? ¿Tú puedes librarte del poder del pecado? ¿Sí o no? ¿Ya no pecas? ¿Ya no pecas o sí pecas? ¿Pero cómo entonces? O sea, ¿Dios te ha librado del poder del pecado o no? Pero entonces ya no pecas. ¿O cómo? Dios te... A ver, te lo repito porque no me estás oyendo. ¿Dios te ha librado del poder del pecado? Sí. ¿Ya no pecas? ¿Sí pecas? ¿O no pecas? Sí. Entonces, ¿el pecado tiene poder sobre ti? Oh. A ver, hermanos. Sí, sí que hermano. Sí tiene poder porque somos carne. ¿Jesucristo fue carne? ¿Y pecó? Este concepto es tradicional, ¿no es correcto? ¿Pero lo haces? ¿El pecado tiene poder sobre ti entonces? ¿Sí o no? ¡No! A ver, di conmigo, el pecado no tiene poder sobre un creyente. Porque Cristo, ¿qué venció en la cruz? El pecado. Entonces hay que diferenciar. Aunque Dios te libró del poder del pecado, tú has continuado con el hábito del... Son dos cosas distintas. Una cosa es un cristiano, ya el poder del pecado no lo somete. Pero a una persona no creyente, escúchame bien, que no tiene el Espíritu Santo y es borracha o borracho, tú le dices, deja de tomar, es lo más cruel que le puedes decir. Porque por más que quiera, no va a poder. Porque el pecado se enseñorea sobre él. Esto es teología pura. Pero un cristiano ya es la cadena del pecado ha sido rota y no tiene el pecado poder sobre él. Sin embargo, por su propia decisión, eso lo dice Romanos 6 y 7, por su propia decisión se habitúa a pecar. ¿Vale? ¿Sí estamos o no? Entonces, si tú pecas, no es porque el pecado tenga poder sobre ti, es porque voluntariamente te constituyes su siervo. Voluntariamente te sometes al pecado. Pero tú, a diferencia de una persona no creyente, sí hoy día puedes decir no. ¿Vale? ¿O no? Sí. Entonces, cuando tú peques, no digas, ay, soy muy débil. No, tú solito estás decidiendo pecar. Tú en tu vida, en tu corazón ya está la facultad de decir, ¿estamos? ¿No hay preguntas? Qué bueno, porque no hay tiempo. ¿Qué le estaba diciendo del dragón? Cayó postrado. Imagínate que ese lugar es tu corazón. Tú tienes un ídolo. A ver, dime tu ídolo en tu corazón, ¿cuál es? No, ninguno tiene ídolo. La escuela. Cuando el ídolo se levanta aquí en mi corazón, pero ya como Dios está aquí en mi corazón, Dios dice, yo le puedo vencer como vencí a Dagón. Yo puedo hacer que se postre como Dagón se postró. Yo puedo eliminarlo como eliminé. Dios avergonzó a ese ídolo. Dios quiere avergonzar a los ídolos de nuestro corazón, quitarlos totalmente. ¿Sale? Que nos demos cuenta que Dios puede vencer. Mucha gente piensa esto, y entre ellos estás tú. Vamos a jugar con tus pensamientos. ¿Hasta cuándo vas a dejar de pecar? A ver. A ver, a lo mejor no me escucharon. ¿Hasta cuándo vas a dejar de pecar? ¿Sabes cuál es la idea de hoy en día? Hasta que me muera. ¿Has escuchado esto? ¿Has pensado esto? Mucha gente lo piensa. Entonces, el poder santificador no está en el Espíritu Santo, sino en la muerte. ¿Sabes quién te va a santificar? La muerte. Porque vas a dejar de pecar ¿hasta cuándo? Hasta que te mueras. No es correcto. Si como en este lugar donde estaba Dagón, tú permites que de una manera plena Dios controle, hoy la victoria puede ser dada a tu vida y decir, ya no voy a pecar.
porque Dios está en mi corazón, porque me ha dado la facultad de no pecar. Este mensaje es el mensaje del Evangelio. Tú ves a Cristo diciéndole a una mujer, vete y qué, no peques más. O le dijo, intenta pecar menos. O le dijo, peca pero que nadie te vea. O, no, le dijo, no peques más. Dios quiere decirte que no peques más. Si hay algo en tu corazón que te ha hecho pecar, que te ha hecho ceder, Dios quiere quitarlo, removerlo, y te quiere decir con la voz más tierna, no peques más. La pregunta es, ¿hasta cuándo tu ídolo va a estar ahí? ¿Hasta cuándo va a permanecer en tu corazón ese ídolo? ¿Has escuchado de las 10 plagas de Moisés? Había una plaga de las ranas. Éxodo capítulo, no lo busques, Éxodo capítulo 8. Viene la plaga de las ranas y Faraón manda llamar a Moisés y fíjate lo que le dice Faraón. Dígnate, ora por mí para que se vaya esta plaga. Porque las ranas habían llegado del río Nilo y estaban en las casas, en los hornos, todo estaba infestado de ranas. Y le dice a Moisés, dígnate a decirme cuándo quieres que ore para que se vayan las ranas. ¿Y sabes qué le contesta Faraón? Mañana. ¿Cuándo podía ser libre de las ranas el Faraón? ¿Pero qué dijo? Tú a veces puedes ser libre de tu pecado, libre de tu idolatría, pero ya no, es un amor apache. Sabes que te hace daño, pero mira, así lo tienes. Mi pecado. Y te acurrucas con él en tu cama. Y Dios te dice, pero te puedo dar la libertad. Y tú dices, cínicamente, no es mi tiempo, hermano. Después. Dios quiere darte la libertad hoy de tu ídolo. Y puede darte hoy la libertad de tu ídolo. La pregunta es, ¿hasta cuándo vas a permanecer con eso en tu corazón? Segundo punto, es facultad de Dios vencer la idolatría en mi corazón. Primer punto sobre la idolatría, primer concepto, es abominación. Segundo concepto, es facultad de Dios vencerla. Y tercer y último concepto, es responsabilidad tuya no ceder. Acompáñenme a Daniel capítulo 3. Daniel capítulo 3. ¿Ya estás ahí? ¿Sí estás o no? Sí. Es que en todo este domingo no me han contestado nada de lo que les he preguntado. Es un mensaje de Dios de que te pongan las pilas. Daniel capítulo 3. Si los pueden entregar llenos, sería mejor, hermanos. Daniel capítulo 3. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro, cuya altura era de 60 codos, y su anchura de 6 codos, y la levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernantes de las provincias, para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado, y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Y el pregonero anunciaba en alta voz: mandase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música,
os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. No se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo, por lo cual al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Por esto, en aquel tiempo algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor: Rey, vive, para siempre vive. Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre, al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore, sea echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que han levantado. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo: ¿Es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoréis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Versículo 18, con este término. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. 3 jóvenes, Sadrach, Mesach y Abednego. Si andas buscando un nombre para tu hijo, para tu hija, aquí hay 4. Nabucodonosor. ¿Quieres algo así original? Que le digan Nabu, ¿vale? O Sadrach, Mesach y Abednego, como tú quieres. Y el rey se le ocurre hacer un ídolo, hacer una estatua. ¿Sabes de qué tamaño estaba la estatua aproximadamente? ¿Has ido a ver la de la López Portillo, la Santa Muerte? ¿No la has visto? ¿No la conoces? No, los que la conocen, poquito más alta. Y dice el rey: cuando yo la levante, que todos, ¿qué? Le adoren. ¿Sabes que este principio no ha cambiado? Dice la Biblia que este mundo está gobernado por la potestad del aire, por Satanás. Dice la segunda carta a los Corintios, capítulo 4:4, que Dios ha cegado el entendimiento de las personas. Y hermano, el mundo hoy en día sigue ofreciendo ídolos para que te postres y los adores. Por ejemplo, ¿conocen los relojes Nivada? ¿Has visto la publicidad en los paraderos de camión? ¿No lo has visto? ¿Está promocionando qué? ¿Y qué tiene que ver una mujer con lencería? ¿Conoces los puestos de periódico? ¿Sabes qué es lo que está hasta adelante y a toda la vista? Pornografía. Mira, el mundo está diciendo: este es el Dios del sexo. Póstrate. ¿Sabes que vivimos en la época donde hay más facilidades para obtener créditos? ¿Sí o no? ¿Tú tienes al menos algún crédito? Levanta la mano. ¿Qué te está diciendo el mundo?
que tu Dios sea el dinero, póstrate. Y situaciones que estamos hoy en día. Hoy tenemos al alcance situaciones de internet, donde también el sexo, el dinero. Hoy tenemos a nuestro alcance situaciones de eres lo más importante tú, sé tú tu Dios. Y te dice el mundo, póstrate. Era la misma situación que estaba enfrentándose Sadrach, Mesach y Abednego, que le decía todo lo malo, póstrate, adora a lo malo. Pero Sadrach, Mesach y Abednego, vemos en este pasaje una responsabilidad. Es una responsabilidad compartida. Dios los vence. Por eso el punto anterior, vemos que Dios vence a los ídolos. Y aquí también dicen esto ellos, mi Dios puede librarme de esto. Pero también hay una responsabilidad de tu parte, de no ceder. Dice este rey, póstrense, y dicen estos tres, no me voy a postrar, no voy a ceder. Hay una convicción de decir, no voy a ceder. ¿A quién te pareces más? ¿A estos tres o a la multitud de Éxodo capítulo 32? Sube Moisés y de repente dice Aarón, no ha bajado. ¿Y qué dicen estos sinvergüenzas? Haznos un Dios. Cuando las cosas van mal, tenemos la tendencia a buscar otra respuesta, a buscar otro Dios, a buscar algo ajeno a Dios. Cuando me siento desanimado, cuando siento que Dios no responde como yo quiero, pues entonces hazme un Dios. Y lo que se te presente es lo que vas a catalogar como tu Dios. Pero cuando las cosas van mal con Sadrach, Mesach y Abednego, dice, no, pase lo que pase, Él es mi Dios, me puede rescatar. Y si no me rescata, sigue siendo mi Dios. No me postraré y no adoraré. Escúchame, hay una responsabilidad tuya en no ceder. Sí. Dios pone sobre ti. Estoy hablando a cristianos. Ellos tenían una buena relación con Dios y no cedieron. Dios pone sobre nuestra espalda la responsabilidad de no ceder. El mundo te va a ofrecer todo tipo de ídolos. Y vuelvo al punto, estoy hablando de lo espiritual, de lo del corazón. Para decirte, adora. ¿Vale? Adora. Pero yo veo en la Biblia que Sadrach, Mesach y Abednego dijeron, no. Tengo mi convicción firme, tengo mi convicción clara de quién es mi Dios. Y hermano, a veces es tan sutil que no nos damos cuenta. Yo he escuchado a mujeres que dicen, es que mis hijos, así lo dicen, son mi adoración. ¿Has escuchado esto? A ver, voltea a ver a tu mamá. Son mi adoración. ¿Cómo se le llama eso? Idolatría. Hay matrimonios que dicen, mi amor, si tú te me vas, me muero. Como si tu esposo fuera el oxígeno. Eso, de una manera tenue, es idolatría. No te vas a morir. Es más, si se muere vas a ser más feliz. Probablemente. Pero eso es idolatría. Entonces, a veces como que el enemigo es sutil para meter ahí la semilla de la duda. Quiero decirte que si tú estás cediendo ante algún tipo de idolatría, en cierto grado responsabilidad tuya ceder. Por eso dice la Biblia, donde está el Espíritu de Dios, ¿hay qué? Libertad. Cuando Dios está en tu vida, cuando Dios ha puesto su morada en ti, tú tienes libertad para no ceder. Ellos dijeron tajantemente, no voy a ceder porque Dios es mi Dios, el Dios verdadero, Jehová de los ejércitos, y no cedieron. Cuando yo estoy cediendo ante algún ídolo en mi corazón, esto nos deja ver que mi relación con Dios no está del todo bien. ¿Sabes quién era la persona más sabia humana en el Antiguo Testamento? Salomón. ¿Y sabes cómo terminó su camino Salomón? Desviando su corazón hacia ídolos ajenos.
¿Empezó bien la carrera o no? ¿Cómo la terminó, hermano? ¿Cómo la dices? Dice el apóstol Pablo, he peleado la buena carrera, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera. Si quiero hacer dos invitaciones. Si hay un ídolo en tu corazón, Dios puede vencerlo. Él lo va a vencer. Y te da a ti la responsabilidad de no ceder. Por otra parte, si no hay un ídolo en tu corazón, gracias a Dios, pero mantente firme. Dice la Biblia, si alguno piensa estar firme, mire que no caiga. Quiero terminar contándote una historia que leí hace algún tiempo en un libro. El libro se llama Las arenas del alma, de Dante Gebel. Y explica a Dante Gebel cómo a veces pasamos por alto verdades de Dios. Y da un ejemplo muy, muy interesante. ¿Tú sabes qué tiene que esperar el retador de box? ¿Te gusta el box? ¿Qué tiene que esperar el retador del cinturón mundial para poder pelear con el campeón? ¿Retarlo? Retarlo. ¿Vale? Y dice Dante Gebel algo interesante. Que tú estás en el ring dando vueltas y el que te lleva de la mano triunfando es Cristo. ¿Quién ya venció? Cristo. Y el ídolo está abajo del ring y te dice, dame una oportunidad. Vamos a darnos un cerrón. Como decías en el barrio, al topón. ¿Sí es así? Sí. Al topón te veo, ¿no? Pero Cristo te lleva en el ring triunfando. Y tú no tienes necesidad de pelear con eso porque Cristo lo ha vencido. El grave error. Cuando levantas la cuerda y le dices al ídolo, pues vamos a ver si eres tan fuerte. Súbete. Y a la hora de que se sube, ¿a quién crees que le rompen el hocico? ¿Al ídolo? ¿Dónde estuvo el error? Aceptar el desafío. Cristo ya venció por ti. No tienes ninguna necesidad de demostrar nada. Tú permite que siga gritando, permite que siga pataleando, porque tú ya sabes quién te dio la victoria. Él te está presentando triunfante, dice la carta a los Corintios, que somos triunfantes en Cristo, que Él nos lleva triunfantes, literalmente. La pregunta sigue en el aire. ¿Qué es tu ídolo? ¿Qué es el ídolo que tienes en tu corazón? ¿Y cuánto tiempo más vas a vivir con ella? Dice la Biblia 3 conceptos sobre la idolatría. Es abominación, es facultad de Dios vencerla y es responsabilidad tuya no ceder. Amén. Cierra tus ojos, hermano. En el nombre de Cristo Jesús, quiero acercarme junto con mis hermanos a tu presencia, Señor, para buscar tu favor, para buscar tu gracia. Quiero pedirte que nos perdones si hemos permitido que algo ocupe tu lugar, si hemos permitido, Padre bendito, que algo más se vuelva un ídolo en nuestra vida. Pues eso tú lo llamas adulterio, tú lo llamas pecado, tú lo llamas idolatría. Señor, si ha sido el dinero, si ha sido el poder, la fama, el sexo, si ha sido nuestro trabajo, nuestra experiencia, nuestra juventud, y se ha constituido, Señor, en un altar de nuestro corazón, si ha sido puesto en un lugar alto, en el nombre de Cristo quiero pedirte que nos perdones.
Pero al mismo tiempo, Padre Celestial, quiero pedir que nos ayudes, puesto que el único que puede dar libertad eres tú. Dice Juan 8 que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y Padre Celestial, ayúdanos a entender, Señor, las maquinaciones del enemigo, de tal manera que, como dice tu palabra, Señor, estemos prestos, armados con toda la armadura de Dios para resistir el día malo. Padre, quiero suplicarte en esta hora que por medio de la fe operes en nuestra vida, Señor, una santificación entera. Que operes en nuestra vida, Padre Celestial, un corazón consagrado a ti, de tal manera que solamente reine Cristo en nuestro corazón. Dice tu palabra que cuando entraste, Señor, en un burrito, la gente quería que tú fueras su rey. Pero una semana después, la misma gente te estaba crucificando y te estaba injuriando. De tal manera, Señor, que no nos interesa que seas el rey político, sino el rey de nuestra vida, el rey de nuestro corazón, y que nada se oponga ante tu reinado y ante tu gobierno en nuestra vida. Yo pongo nuestros corazones en tus manos, suplicando que restaures, que perdones y que limpies, de tal manera, Padre Celestial, que todo ídolo sea echado, que todo ídolo sea quitado, y que opere, Señor, en nuestro corazón una obra de gracia, santificando nuestras vidas. Si en este lugar hubiera alguna persona, Señor, que reconozca que tiene algún ídolo en su corazón y de todo corazón y de buena voluntad quiera deshacerse de él, yo te pido, Señor, que se lo tomes en cuenta y limpies nuestras vidas. Para ti es la gloria, Señor, y la honra, en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Voy a dar el lugar a mi hermana Dora.